Qué maravillosa alabanza, adoración, ¿verdad? Tremendo. Nos sentimos en la presencia del Señor y estamos gozosos porque podemos entonces internalizar un mensaje maravilloso en el corazón que el Señor va a utilizar para transformar nuestras vidas. Yo no sé si ustedes de pronto se habrán dado cuenta, alguna vez habrán escuchado que la mitología griega habla de un tal Narciso que se enamoró de su imagen cuando la vio reflejada en el agua. Y estaba tan enamorado de su imagen que intentó besar esa imagen. Intentó besar esa imagen y se terminó cayendo al agua. Esa leyenda de Narciso dio como origen a esa condición que muchos conocemos como el narcisismo. Es una condición que produce un efecto en las personas de enfocarse en su propia imagen, de admirarse continuamente mucho a sí mismo, de ser personas quizás egocentristas y quizás de mucha indiferencia, es decir, que solamente se preocupan por sí mismas y no se preocupan por las demás. Les doy eso como una abreboca de algo que voy a compartir en relación a la imagen. Pero hoy, como hemos prometido la semana pasada, hoy estamos terminando con nuestro estudio del libro de Mateo. Casi fue un año más largo, con diferentes otros temas que pusimos, pero hoy estamos terminando el libro de Mateo y esa serie que decidimos dejarle el nombre a lo largo de la serie, que era A Dios lo que es de Dios. Es un título que nos dice que hay algo que le pertenece a Dios, hay algo que es de Dios. Quizás la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que le pertenece a Dios? Y pues Jesús mismo nos contó, nos dio, como decir, una idea, nos dio una clave el domingo pasado que mencionamos este tema, y fue cuando le hicieron una pregunta a él si se debían o no pagar impuestos, ¿se acuerdan? Le preguntaron eso y Jesús siempre contestaba muchas veces las preguntas con otra pregunta. Y es en esa pregunta donde Jesús nos da una idea de cómo nosotros podemos identificar lo que le pertenece o no le pertenece. Entonces vamos a utilizar ese Mateo capítulo 22 que va a salir en la pantalla, del versículo 20 al 21, para poder lanzar esta idea que tengo para ustedes hoy. Jesús les preguntó: ¿a quién pertenece la qué? La imagen. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo Jesús. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. El punto de Jesús es el siguiente: si esa imagen que está allí es del César, entonces eso le pertenece al César, por lo tanto, denle al César lo que le pertenece. Y aunque no lo dijo de esta misma manera, la implicación es lo mismo. Si lo que está allí tiene la imagen de Dios, entonces le pertenece a Dios y por lo tanto, denle a Dios todo lo que le pertenece. Eso quizás resalta varias preguntas y hoy queremos contestar 5 preguntas que tienen que ver con esa imagen de Dios, porque es bien importante. Si ustedes quizás muchos ya saben eso, pero cuando descubran lo que quiero compartir con ustedes, van a ver su vida completamente diferente desde el punto de vista de la imagen de Dios. 5 preguntas bien interesantes. La primera pregunta que sale allí en la pantalla es: ¿qué lleva la imagen de Dios? ¿Qué es lo que lleva la imagen de Dios? Por lo que Jesús le dijo a su audiencia que denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la imagen determina pertenencia. Dios está utilizando, Jesús está utilizando la imagen para determinar qué pertenece
o que no pertenece. Y la primera pregunta era, ¿qué lleva la imagen de Dios? Bueno, vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice así. Entonces, aparece ahí en la pantalla, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra, ¿qué? A nuestra imagen, está muy bien, para que sean como nosotros. Así que Dios, dice en el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia, ¿qué? A su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. De todo lo que Dios creó, los humanos son los únicos que tienen la imagen de Dios. Es un privilegio, es un honor que Dios haya decidido darle a la humanidad su propia imagen. Pero escuchen bien, Dios no nos dio su imagen para que fuéramos narcisistas, para que viviéramos adorando nuestra propia imagen, para que nos enfocáramos solamente en nuestra propia imagen, para que admiráramos nuestra imagen, para que fuéramos personas egocentristas, fuéramos personas individualistas y solamente interesadas en nosotros, para que fuéramos indiferentes como todos los demás, con todos los demás. Dios nos dio la imagen para glorificar a Dios. En Isaías 43, versículo 7, nos dice que fuimos creados por Dios, no porque estaba aburrido, no porque no tenía con quién jugar, no porque no tenía nada que hacer. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Si alguien le pregunta a usted alguna vez, ¿para qué fuiste creado? Dice, fui creado o creada para darle gloria a Dios. La meta de tu vida es darle gloria a Dios. Y por lo tanto, tener esa actitud narcisista no le da la gloria a Dios. Primera de Corintios, Pablo le dice a los corintianos, les dice, ya sean que coman o que beban, cualquier cosa que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, hoy quizás van a salir claros de que fueron hechos para la gloria de Dios y que sea lo que hagan, coman o beban o cualquier cosa que hagan, es para la gloria de Dios. Así que somos como una moneda viva. Jesús te estaba hablando de una moneda física con la cara de César y aquí somos una moneda viva, fuimos creados con la imagen de Dios para que pudiésemos determinar, para que nos ayudara a comprender de que tenemos un dueño, que le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, entonces debemos darnos por completo a Dios. ¿Por qué? Porque si tiene la cara del César, hay que darle al César lo que le corresponde y le pertenece al César. Pero si llevamos la imagen de Dios, entonces hay que darnos por completo a Dios, porque a Dios hay que darle todo lo que le pertenece. Eso significa que nosotros debemos entregarnos por completo a Dios, debemos entregarle nuestro hogar a Dios, debemos entregarle nuestros hijos a Dios, debemos entregarle la esposa o el esposo a Dios, debemos entregarle nuestras finanzas a Dios, debemos entregarle nuestro trabajo a Dios, debemos entregarle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro estrés, debemos entregarle absolutamente a Dios todo, incluyendo esa voluntad, porque queremos que Dios haga su voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. Así que todo esto y mucho más que les he mencionado es lo que Dios espera de aquellos que reconocen, si tú lo reconoces, de aquellos que reconocen que fueron creados a la imagen de Dios. Amén. Así que lo primero es, ¿quién lleva la imagen? Nosotros. Diga, yo llevo la imagen. La segunda pregunta que queremos contestar es, y que aparece en la pantalla, ¿qué significa la imagen de Dios? Entonces, ¿qué significa la imagen de Dios? Y voy a explicar eso de una manera un poco bien práctica. Significa que las habilidades ilimitadas que Dios posee, las habilidades ilimitadas que Dios posee, nos la ha dado a nosotros los humanos de manera limitada. Él las tiene de manera ilimitada. Yo y tú, que llevamos la imagen de Dios, las poseemos de manera limitada. Dios compartió todos sus atributos ilimitados de una manera limitada
en nosotros. Por ejemplo, cuando creó a Adán y Eva, dice la Biblia que tomó polvo del suelo y formó de él al primer hombre y a la primera mujer y les dio aliento de vida. Nosotros no tenemos esa habilidad, nosotros no tenemos esa capacidad de tomar polvo y crear personas, pero sí nos dio limitadamente la capacidad de procrear esas vidas. Entonces imagínense hoy en la dinámica de lo que hoy se discute en el medio ambiente, en la sociedad, el regalo tan hermoso que Dios nos dio a nosotros de procrear, de extender vida a través de engendrar hijos. Pero también cuando Dios nos creó con libre albedrío. Es decir, con la capacidad de hacer nuestra voluntad. Pero esa voluntad que Dios nos dio es una voluntad limitada a la voluntad ilimitada de Dios. Siempre vamos a estar sujetos a lo limitado dentro de lo que Dios nos dio. Así que básicamente, tener la imagen de Dios significa que de una manera limitada, Dios nos ha dado y nos ha compartido sus cualidades ilimitadas, como las cualidades morales, las cualidades sociales, las cualidades intelectuales, las cualidades relacionales. De manera limitada, Dios nos ha permitido compartirle. Déjenme mostrarles un pequeño ejemplo. A mí me gustan las ilustraciones. Esto es un Jeep de juguete. Es una versión limitada de un Jeep que quizás yo tengo afuera. Se parece a un Jeep Cherokee como el que tengo afuera. Este carro tiene llantas como la versión que está afuera. Este carro tiene ventanas. Pero esa versión es una versión limitada. Yo tengo que darle la energía, mientras que el que está afuera es el real. Dios es real, Dios es infinito, Dios es ilimitado. Yo no soy un mini Dios. Ni ustedes son mini Dios, pero sí tenemos las capacidades, los atributos y las cualidades limitadas en nosotros porque Dios nos dio su imagen. Así que ya sabemos que nosotros llevamos la imagen de Dios, ya tenemos una idea de lo que significa la imagen de Dios en nosotros. La tercera pregunta que aparece en la pantalla es, ¿qué pasó con la imagen de Dios, verdad? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva decidieron tomar del fruto prohibido, cuando decidieron tomar de ese árbol del bien y del mal que Dios les dijo que no comiesen y comieron, ellos pecaron. Y algo le pasó a la imagen de Dios. La Biblia nos da una idea. Y ya decíamos que al principio leímos el Génesis 1, vimos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, y ahí estaba la Trinidad presente. Cuando dice hagamos, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dijo hagamos a la humanidad. Pero aquí lo que les voy a leer es un versículo que está en el capítulo 5. Ya ha pasado Génesis y la creación, ya ha pasado la caída, y en Génesis 5 está hablando de creación que viene después de Adán y Eva. Y leamos entonces en Génesis 5 del 1 al 3 lo siguiente. Dice así: cuando Dios creó a los seres humanos, Él está haciendo un repaso, los hizo para que fueran semejantes, es decir, para que tuvieran su imagen, semejantes a Él. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Un humano es quien goza de la imagen de Dios. Ahora, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era ¿cómo? Igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Quiero que se note lo siguiente: cuando Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios se distorsionó. La imagen de Dios se deformó, dejó de ser una imagen 100% pura. Le voy a pedir a los sugieres que pasen algo que van a compartir. ¿Pero alguno de ustedes ha ido alguna vez a la feria? ¿Han ido a Santa's Enchanted Forest? ¿Han ido a algún parque? Y ustedes notan allá que ustedes ven y se paran y hay unos espejos. Y usted ve esos espejos y de pronto se ve así de largo. O así de ancho, exactamente. O así de ancho, no quería decirlo, pero así de ancho, bien ancho. O se ve así de enanito, ¿verdad? Todos nos hemos visto, nos hemos muerto de la risa. Y la pregunta es, ¿sintieron algo? ¿Sintieron dolor cuando se vieron al espejo? No, sintieron algo emocional, es decir, no, ustedes
Algo estaba cambiando en el espejo, pero no los afectó emocionalmente, no los dañó emocionalmente. Y fíjense lo siguiente, que el punto es que algo pasó y no sintieron. Y yo les he dado más o menos para que compartan ahí por grupo el espejo. No tengo la culpa de cómo usted se vea en el espejo. Es decir, eso ya es con Dios. Ya eso es, usted se ve ahí y puede comenzar como Narciso y darse besitos. No sé, quién es. El punto es que ustedes se ven ahí. Ahora, si ustedes cogen el espejo ahora y dóblenlo así. No importa si se rompe o no, dóblenlo un poco y mírense ahora. Algunos se ven patas arriba, algunos se ven gorditos, flacos. El punto es que usted no sintió, no está sintiendo nada, pero algo cambió en la imagen que refleja ese espejo. Eso es ciencia, entendemos. Pero lo que quiero hacer notar es que algo le pasó a la imagen y es que se desfiguró la imagen de Dios en usted. Cambió por entero, se distorsionó. Y eso trajo un problema grandísimo. Y el problema grandísimo fue que, lo acabamos de leer, que cuando Adán fue a tener un hijo, ya no tuvo ese hijo de acuerdo a la imagen de Dios, sino de acuerdo a la imagen de Adán. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que yo tengo flyers que me encontré por ahí en la calle, y son unos flyers, y resulta que este flyer, yo vengo y le saco una fotocopia. Yo le saco una fotocopia, y sacarle fotocopia debe salir uno igualito. Esa era la intención, que Adán había sido creado con la capacidad de multiplicarse y multiplicar la imagen de Dios. Cada vez que él tuviera un hijo, iba a tener un hijo con la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? Debido al pecado, algo le pasó que no sabemos con toda exactitud, pero algo le pasó al original que Dios había hecho. Y usted sabe que si yo ahora voy a sacar una fotocopia de esto, esa fotocopia no sale buena, no va a salir así. Eso fue exactamente lo que sucedió con Adán y Eva, que tú y yo venimos de una generación con una imagen de Dios imperfecta, que la teología no puede explicarla con exactitud porque Dios decidió no explicarla, pero damos una idea con todos estos ejemplos de lo que sucedió. ¿Qué significa esto en la vida práctica para ti? Bueno, que desde la caída disminuyó la pureza moral del ser humano, la calidad moral del ser humano, especialmente en dos áreas, en la manera de pensar y en la manera de relacionarnos. Empezamos a pensar como el mundo, con los deseos mundanos, ahí es donde viene la palabra, con los deseos mundanos, con los placeres y los deseos de la carne, los placeres de los ojos. Y empezamos nosotros a desear cosas como lo hace el narcisista. Empezamos a buscar la vanagloria de la vida. El yo, el resaltarme, el yo voy a triunfar, el yo voy a hacer, el yoísmo, el narcisismo es otra palabra equivalente para el yoísmo, es equivalente al narcisismo porque busca simplemente resaltar mi imagen, mi ego, mi fortaleza. Y eso fue porque cambió la manera de pensar, pero también cambió la manera de relacionarnos. Hoy en día nos relacionamos a través del odio, de la ira, de la contienda, de la pelea. En sus hogares, su esposa, su esposo, sus hijos, la familia, la comunidad entera. Los políticos que hacen están peleando todo el tiempo. Es decir, eso es parte de la mala, la imagen de Dios se dañó en todo el mundo, se desfiguró y por eso vemos esas contiendas, ya no es amor y la lengua ya no glorifica a Dios. Santiago estaba claro en decir que la lengua ya no iba, un instrumento tan pequeño ya no iba a glorificar a Dios. Así que, ¿qué pasó con la imagen? Se desfiguró. Punto. Eso es todo lo que tenemos que entender. Se desfiguró y vimos unos ejemplos. Eso nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Cómo recuperamos la imagen de Dios? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Cómo recuperamos? Si el pecado fue lo que causó que esa imagen de Dios se desfigurara, que esa imagen de Dios se dañara, entonces si logramos eliminar el pecado, si logramos limpiar el pecado, por allí comenzamos el proceso. Y gracias que Dios amó tanto a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que perdonara nuestros pecados, para limpiarnos de tanta maldad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él perdona
todos nuestros pecados y recupera, restablece la imagen que perdimos en el huerto del Edén. Quizás sabían lo de los perdones o el perdón del pecado, quedamos perdonados, pero no sabían lo de la imagen que Dios restablece entonces. Pero fíjense bien, que lo que sucede es que a pesar de que hemos sido perdonados, no hemos sido todavía perfeccionados, sino mire a su esposo o su esposa, ¿verdad? O a la suegra o al suegro. El punto es que hemos sido perdonados, pero no hemos sido perfeccionados todavía. Y como no hemos sido perfeccionados, todavía este cuerpo tiene la capacidad de pecar. Este cuerpo es un cuerpo pecaminoso, no ha sido resucitado, no ha muerto y resucitado, por lo tanto tiene la capacidad todavía de pecar. Entonces vamos a continuar pecando si decidimos pecar. La diferencia es que ahora no tenemos que pecar, no estamos obligados a pecar, decidimos pecar. Y la imagen de Dios no es todavía una imagen perfecta, pero va a ser perfecta el día que tengamos ese cuerpo glorificado. Pero lo importante de todo esto es que a pesar de que Dios sabe que no somos perfectos, quiere que caminemos en rumbo, en línea hacia la perfección. ¿Dónde encontramos eso? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En otras palabras, sean perfectos como yo soy perfecto, dice Dios. Sean santos como yo soy santo. Y Dios quiere que hagamos eso de dos maneras: huyendo de pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: huye, huye, corre lejos de todo pecado, toda la mundanidad, y corre hacia Dios, corre hacia a la justicia de Dios, corre hacia la rectitud de Dios, corre hacia las cosas buenas de Dios. Pero también Él quiere que remodelemos nuestra imagen. ¿Cuántos de ustedes han remodelado algún cuarto en su vida? Un cuarto, alguien levanta un cuarto, la cocina, han remodelado cocinas, baños. Yo todavía estoy en el proceso, hace como un año, de remodelar los baños de mi casa. El punto es que Dios quiere que hagamos eso. Entonces eso nos lleva a la quinta y última pregunta. Aparece en la pantalla. ¿Cómo remodelamos la imagen de Dios? ¿Cómo vamos a trabajar? Hay tres cosas que quiero compartir de eso, de cómo remodelamos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el modelo correcto. Si yo quiero remodelar la cocina, entonces voy a buscar en algún plano, en algún lugar, una cocina que me atraiga a mí, que me llame a mí la atención. Pero cuando estoy hablando de la imagen de Dios, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a Dios, tengo que preguntarle a Dios cuál es la imagen que tú quieres que remodele, cuál es la imagen que yo debo mirar para poder pintar y para poder remodelar eso en mi propia vida. Y en Colosenses 1:15, que aparece en la pantalla, Dios nos da la respuesta. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Diga conmigo: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y por toda la Biblia está que Cristo es la imagen perfecta. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente Él nos perdona de todo pecado, pasado, presente y futuro, y algún día cuando tengamos ese cuerpo resucitado, ese cuerpo perfecto, vamos a estar libres de toda presencia de pecado. De igual manera, algún día vamos a tener nosotros esa perfecta imagen de Dios, pero ya está en nosotros, porque en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, Cristo viene a vivir en nosotros. Por eso esta iglesia se llama Christ in us, Cristo en nosotros. Es decir, la imagen perfecta de Dios ya vive en nosotros y quiere hacer algo en nosotros, quiere salir a hacer cambios maravillosos. Así que en Cristo tenemos el modelo de la imagen de Dios y tenemos la medida completa de la imagen de Dios. ¿Estamos? Sencillo. Y los 33 años que Jesús vivió aquí en la tierra nos ilustran cómo esa imagen de Dios debe comportarse en un mundo caído. Es decir, si ustedes dirán: pero es que no tengo ejemplo, ¿cómo vivir? ¿Qué tengo que hacer? No, Jesucristo le dio 33 años de vida, de experiencia con la imagen de Dios, viviendo en un mundo caído, para que tú y yo pudiéramos regresar a las Escrituras y encontrar cómo vivir con esa imagen de Dios en un mundo caído como en el que estamos. Y en todo ese tiempo, escuchen bien, Jesús le dio a Dios lo que era de Dios,
porque eso es lo que hace la imagen de Dios. Decíamos que la imagen determina quién es nuestro dueño. La imagen determina a quién obedecemos. La imagen determina a quién debemos lo que debemos. Y Jesús sabía que Él tenía la imagen de Dios, que Él era la imagen perfecta de Dios, y por eso Él dio a Dios toda su voluntad, porque la voluntad de Jesús era la voluntad de Dios, y Jesús vino a hacer la voluntad en la tierra que ya se estaba haciendo en el reino de los cielos. Así que llevar la imagen de Dios significa de que no hay discrepancia entre tu voluntad y la voluntad de Dios. ¿Estamos? Ahora, entonces identificamos el modelo perfecto, Jesús. Ahora empezamos a moldear la imagen de Dios en nosotros. Decíamos que ya está Jesús ahí, empezamos a moldear. Moldear es como cuando usted de niño, nosotros utilizábamos la plastilina. ¿Quiénes de ustedes jugaron plastilina? ¿Quiénes de ustedes juegan todavía con plastilina hoy? Todos tenemos que jugar. Tenemos niños. El punto es que, ¿te acuerdan cuando hacíamos la bolita? Y hacemos arepitas y le hacíamos así, entonces le ponemos una manito, otra manito, estábamos moldeando esa figura. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, y es lo segundo que tenemos que hacer, moldear la imagen de Dios en nosotros. Y fíjense, este versículo que les voy a leer, Pablo se lo escribe a todos los cristianos, a usted y a mí. Dice en Romanos 8:29, que va a salir en la pantalla: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean, ¿cómo? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, moldeados, conformados, plastinizados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la meta de nuestra vida cristiana es ser conformados a la imagen de Dios. Fíjense bien que yo traigo varios ejemplos. Ser conformados a la imagen de Dios es como llenar este globo. El aire en ese globo le dio forma a algo que estaba deformado. El aire que le puse llenó ese globo y le dio forma a un globo que no tenía forma. Eso es exactamente, Cristo ya vive en ti, Cristo ya está en ti y te está pidiendo permiso que trabajes en equipo con Él para que Él dé la forma que ya Dios te había dado desde que te creó, para que te dé la forma que ya tú tienes, que le permitas crecer dentro de ti al máximo para que pueda ir en eso. Un poquito se va a caer de todos modos. Bueno, el punto es, esta decisión de dejarse llenar implica que tú tienes un plan de acción. Significa que no solamente tú vas, el plan de acción de nosotros es muy básico. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Y todo el mundo está leyendo la Biblia y es maravilloso leer la Biblia. Pero Cristo no quiso que quedáramos allí solamente con leer la Biblia, con hacer un devocional, con mandarnos los devocionales por WhatsApp. Eso es maravilloso, no dejen de hacerlo. Pero es más que eso, va más allá. Y lo vamos a ver, se lo voy a demostrar, es estar en un grupo pequeño. Y les voy a mostrar qué significa estar en un grupo pequeño. Pero es más que eso, es pertenecer a un discipulado. Y les voy a demostrar que Cristo lo dice. El punto es que transformarse a la imagen de Cristo requiere estar dispuesto a darse en su totalidad. ¿Por qué? Porque quien tiene la imagen de Cristo determina a quién le pertenece. Si le pertenecen a Jesús, entonces denle a Jesús lo que Jesús manda. Hagan la voluntad de Jesús en sus vidas como ya la están haciendo en el cielo. Así que lo tercero, primero es encontrar el modelo que es Jesús. Segundo es empezar a dejar que Dios te moldee como plastilina. Y lo tercero es involucra tu participación. Y tu participación es que tú permitas renovar algo muy importante. Es tu manera de pensar, que decíamos que al principio, cuando caímos con Adán y Eva, lo que empezó a cambiar era la manera de pensar. Empezamos a pensar mundanamente, empezamos a pensar egocentrizamente, empezamos a pensar narcisamente, ¿verdad? Y empezamos a relacionarnos malísimamente. Entonces fíjese cómo debe ser renovar el pensamiento. Efesios 4, 22 al 23, que va a aparecer en la pantalla, dice así: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve
los pensamientos y actitudes. Hay dos cosas. Dejen que les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, quiere decir que hay algo que tienen que hacer, es algo activo. Pónganse la nueva naturaleza y ya les voy a decir qué es la nueva naturaleza. Creada para ser a la semejanza de Dios. Hay una nueva naturaleza que fue creada para ser igualita a la imagen de Dios. Entonces yo tengo que buscarla, tengo que encontrarla, tengo que saber qué es para poder ponérmela. Si usted no encuentra la camiseta que está buscando, nunca se la va a poner. Aquí dice, encuentre, reconozca esa nueva naturaleza y póngasela, porque esa es la imagen de quien es verdaderamente justo y santo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para renovar los pensamientos es permitir que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida. No es pedir, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Esto es una teología equivocada. Dios ya nos dio el 100% del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, en el momento que aceptamos a Jesús. Jesús nos da el 100% de su Espíritu Santo. Es hacer algo que se llama la llenura del Espíritu Santo, que es dejar que el Espíritu Santo que ya mora en ti controle por completo tu vida. Somos creyentes una semana y comenzamos con 1%, 2%, llevamos 15%. Hay veces que usted puede llevar 20, 30 años de cristiano y escasamente le ha dado el 15% de control de su vida al Espíritu Santo porque el resto es su voluntad. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Qué está pasando con su imagen? Está quedando mundana porque usted no está participando en el punto. Así que lo primero es dejar que el Espíritu Santo controle su vida. Pero además empezamos a renovar nuestra manera de pensar. Diga conmigo, renovar la manera de pensar, porque los pensamientos correctos traen actitudes correctas y acciones correctas. Lo repito, actitudes correctas y acciones correctas, ¿ok? El punto es, esas actitudes le van a usted ayudar a saber cómo usted enfrenta la vida. Dependiendo de su actitud, usted alguna vez ha dicho, ay, qué persona con esa mala actitud, ¿verdad? Enseguida se dan cuenta que hay una actitud que está respondiendo equivocadamente a la vida. Entonces Dios quiere primero que los pensamientos generen actitudes correctas. ¿Cuáles son algunas actitudes incorrectas? Bueno, ya no tienes que quejarte tanto, ya no tienes que criticar tanto, ya no tienes que mentir tanto, ya no tienes que desconfiar tanto, ya no tienes que molestar tanto, ya no tienes que pensar negativamente. Todas esas son actitudes mundanas. Pero Dios no nos deja solamente allí en lo negativo. Dios siempre nos da qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los pensamientos correctos que generan actitudes correctas? Bueno, allí está en la pantalla Filipenses 4:8 que dice así. Por lo demás, hermanos, ¿qué es la palabra? Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Escuchen bien, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Si no, entonces descártelo. No piensen en ello, ni lo comuniquen, ni lo compartan, porque Dios está diciendo, si no hay virtud, déjenlo. Entonces ya sabemos cómo renovar el pensamiento para tener una buena actitud. Pero decíamos que no solamente los pensamientos desarrollan buenas actitudes, sino también desarrollan buenas acciones. Pablo nos dice a ellos en el versículo que leímos, pónganse. El ponerse, todos los días usted se pone ropa y se quita ropa. Pablo está usando una analogía. Todos los días usted viene, es más, llega del trabajo, llega de donde lo que sea y se quita esa ropa sucia y se pone su pijama o se pone algo limpio. Usted sabe lo que es quitar y ponerse. Y Pablo está diciendo, quítense la vieja naturaleza y pónganse la nueva naturaleza. En un lenguaje que tú y yo podamos entender. Pero entonces, ¿cuál es esa nueva naturaleza que hay que ponernos? ¿A qué sabe? Pues Pablo nos dice la respuesta. En el versículo que va a salir allí en la pantalla, que es Colosenses 3, del 12 al 16. Y dice así, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados,
revístanse, vuélvanse, vístanse y revístanse y pónganse una y otra vez, está diciendo, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, esposos y esposas. Sean mutuamente tolerantes, esposos y esposas. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, si hay algo que quieren escoger de toda la ropa que se van a poner, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y escuchen bien que esto que les voy a decir, les voy a demostrar que el discipulado es lo más importante de todo esto. Dice el versículo que viene a continuación: instrúyanse y exhórtense solamente con el pastor. Vayan a los seminarios y escuchen mensajes en el radio. Dice, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Wow. Para todos los que han rechazado a los discipulados, para todos los que han rechazado a los grupos pequeños, Jesucristo le está diciendo, si ustedes quieren renovar la imagen, si ustedes realmente me pertenecen, si ustedes están diciendo a Dios lo que es de Dios, entonces dice, instrúyanse y exhórtense unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que usted esté activamente participando de un grupo pequeño donde usted esté recibiendo instrucción y donde usted esté dando instrucción. Donde usted esté recibiendo un discipulado y esté discipulando a alguien. Yo no lo digo, les estoy dando el secreto para que su imagen, como el glow, crezca así dentro de usted, para que Cristo le dé toda la libertad de crecer y que usted sea un globo de la imagen de Cristo maravilloso. ¿No quieren ustedes eso? Amén. Entonces les voy a decir por qué. Decíamos nosotros podemos saber ¿cuántas personas hay aquí? Yo las puedo contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Y todos sabemos contar. Todos podemos contar más o menos, hacer un sondeo de cuántas iglesias hay aquí. Empezamos a contarlas. Hacen sondeos. ¿Cuántas iglesias hay en Miami? Podemos contar cada vez que alguien dice, ¿quién acepta a Cristo? Y todo el mundo dice, levante una mano. Y todos estamos, wow, mire cuántos cristianos, mire cuánta gente. Resulta que la mitad de la gente levanta la mano por emoción, ¿verdad? Podemos saber muchas cosas si la contamos. Pero ¿cómo podemos contar si alguien se está conformando a la imagen de Cristo? ¿Cómo podemos contar si alguien está glorificando a Dios? ¿Sabe que les digo cuál es el secreto? ¿Alguien tiene la respuesta? El discipulado. Ahora ustedes pensarán, wow, lo que yo me he perdido al no dejarme discipular y al no discipular a otros. Si usted quiere demostrarle a Dios y a su congregación, si usted verdaderamente está conformándose a la imagen de Cristo, si usted realmente está glorificando a Dios, no lo diga, vívalo. El discipulado es el eje central, les voy a explicar por qué. Último versículo que está en la pantalla, Juan 15:8. Ojalá que lo puedan poner. Dice, cuando producen mucho ¿qué? Fruto, demuestran, cuando producen mucho fruto, no cuando hablan mucho, cuando levantan mucho la mano, cuando están muy emocionales, cuando se tiran al piso, no dice, cuando producen mucho fruto, están demostrando algo, están demostrando que son mis verdaderos discípulos, y eso, mis hermanos, le da mucha gloria a mi Padre. Y el creyente que sabe que fue creado para darle gloria al Padre, dice, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que más te da gloria aquí en la tierra? Dame fruto. Pero Padre, yo puedo hacer, dame fruto. ¿Cómo lo hago? Discipulado. Más claro, no canta un gallo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios de reverencia, eres un Dios amoroso. Y Señor, nos mandas estas enseñanzas no porque quieres ocuparnos, Señor, en perder el tiempo, Señor. El tiempo nuestro te pertenece, nuestra vida te pertenece, nuestra santidad te pertenece, nuestra familia te pertenece, Señor, porque llevamos tu imagen. Y no solamente llevamos tu imagen, sino hemos tenido la oportunidad de que esa imagen para los seguidores de Cristo sea una imagen que vaya a estar 100% restaurada. Te pedimos, Señor, que me des el esfuerzo, la fuerza, la valentía, como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, para yo decidir
hacer el discipulado, para yo demostrar con mis hechos de que quiero multiplicar, de que voy a dar hijos e hijas espirituales, de que van a haber otras personas que van a nacer según tu imagen y no perdidas según la imagen de este mundo. Dame el coraje, dame la fortaleza para visualizar eso y entender eso, y te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia.